Hola, un muy buen día que tengan todos los que vean este video. Yo estudio en la Universidad Tecnológica de Tecámac, mi nombre es Julián Gómez Camarillo y hoy les voy a hablar de cómo identificar una continuidad, una discontinuidad de una función de la materia cálculo diferencial con la profesora Juliana Santana Sánchez. Y bueno, la continuidad de una función es cuando no vamos a separar el lápiz de la misma manera en graficar. Esto sería así. Sería algo así. Que se ve. Y vamos a tener en claro diferentes características que van a ser tres. Que son que FA esté definido, y que exista un límite de fx y que fa tenga límite. Y la discontinuidad de una función es cuando vamos a separar el lápiz para graficar de la función. Esto sería algo así. Empezamos a graficar la primera parte y después va a haber otro tipo de salto. Algo así sería. Tenemos en cuenta que existen dos tipos de discontinuidad, que es la evitable y la no evitable. En la evitable tenemos que van a ser las mismas características que las de la continua. Esto requiere que la primera parte va a más que cambiar algo, que va a ser que esté definida o no. Y la no evitable va a ser la que tenga salto finito, que va a ser o positivo o negativo, y el salto infinito, que va a ser más infinito o menos infinito. La diferencia de estas es que la evitable va a ser la que se va a poder evitar, que vamos a hacer acá medio un ejemplo. Va a haber un pequeño espacio entre las gráficas. Voy a poner de otro color, que va a ser este. Y esta gráfica vamos a poner acá. Y va a ser, lo evitable va a ser que cuando esta gráfica vaya transcurriendo vamos a cambiar un par de cosas, que va a hacer que la gráfica se una. La inevitable va a ser cuando ya no se va a poder unir, que va a ser algo así. Voy a poner va a ser cuando haya una asíntota vertical u horizontal infinita. Esto voy a poner de este color para que se diferencie. Esto va a ser la inevitable, y la evitable va a ser la que ya expliqué. Y pues bueno, acá tenemos el problema 1. Acá yo fácil les puedo decir que puede ser una función continua, discontinua, que se puede evitar o no, pero pues es mejor explicarlo, ¿no? Acá tenemos que x
equivale a A. Por lo tanto, la función de que donde está 5 es una función continua. Y f5, que sería la misma de arriba, ya equivale a 6, ya que está en el eje de las y, el número 6 es igual a 6. Por lo tanto, si existe un límite, que es fx equivalente a 6. Y también existe el límite de f5. Por lo tanto, tenemos una función continua. Y bueno, esta fue la primera función que se ve en la gráfica, que sería la de f5. Por el eje de las x hasta el 5 hay una función. Posteriormente vamos a ir a la función de x2. Como antes ya se les había explicado, cuando hay un pequeño espacio en una gráfica, va a ser una función discontinua. Pero no vamos a ver si es de tipo evitable o no evitable. Hace rato les comenté que van a ser los mismos valores, las mismas características de la función continua, que puede ser que esté definida o no. Y ya que yo veo que no hay definición, no está definida porque no cierra el espacio. Hay un hueco entre la gráfica de 2 y 3 del eje de las x y eje de las y, por lo que puedo decir que esta función no está definida. Por lo tanto, es una función discontinua evitable, porque se puede evitar cambiando los valores. Y el límite de fx existe y es el número 3. Y en x2 hay discontinuidad. Por lo tanto, f2, porque tenemos el eje de las x, f2 es equivalentemente a 3. Entonces, las funciones que tenemos acá en los valores de las x es una función continua y una función discontinua, pero que se puede evitar. Eso sería el problema número 1, que determina si la función es continua o discontinua en los puntos x igual a. Eso es a lo que me refiero, de los puntos de abajo del eje de las x. Posteriormente vamos con el segundo problema. Y pues bueno, este es el segundo y último problema que a mí me tocó. Esta pues es un poco más complicada porque tiene diferentes tipos de salto y diferentes tipos de discontinuidad, pero que se pueden evitar o no se pueden evitar. Esta vamos a evaluar tres cosas, que va a ser x igual a 2, x igual a 1 y x igual a menos 1. Yo voy a empezar haciendo la de x menos 1. X igual a menos 1. Esta es la de que acá les digo, como ya les he explicado, es algo que se puede evitar. ¿Por qué? Porque siempre que haya un espacio podemos rellenarlo. O sea, podemos cambiar el tipo de gráfica. No cambiar el tipo de gráfica, sino rellenarlo o hacer que la función sea continua haciendo un tipo de movimientos. Por lo tanto es discontinua evitable.
ya que f es igual a menos 1. Sabemos que no está definida. No definida. Porque hay un hueco y no sabemos dónde mide. ¿Dónde está el hueco? No es menos 1. No sabemos dónde está. Por lo tanto, el límite de fx existe y es igual a 1 en el que se encuentra en el eje de las y. Por lo tanto, f es igual a menos 1 equivalente a 1. ¿Por qué? Es esto lo que tenemos acá. Es esto. Por lo tanto, lo puedes rellenar y puedes hacer que la gráfica sea continua hasta acá. Vamos con x1. X igual a 1. Esta es la que tenemos en este lado. Y x1 es de este lado, de lejos de las x. Podemos ver que tiene una discontinuidad esencial de salto finito. ¿Por qué? Porque tiene un salto que no sabemos cuánto equivale. Bueno, si no sabemos, me refiero a que no lo podemos evitar. Por lo tanto, discontinuidad esencial de salto finito. Discontinuidad. Y por lo tanto, f equivale a 1 y se encuentra en 2. Por lo tanto, es algo que está definido. Y el límite de fx no lo sabemos, porque no sabemos dónde va a terminar o dónde va a estar. Por lo tanto, no existe. Y lo único que nos queda es que x nos está en 2. Esta es la de x1. Y por lo tanto vamos a agarrar de x2 que nos sobró de ese lado, o que tenemos de ese lado de la función de x1. Esta es lo que me refiero, que es de salto infinito, ya que no sabemos dónde va a terminar, o que tiene una asíntota que es horizontal o vertical. Por lo tanto, esto es continuo esencial de salto infinito. Y pues de este lado, porque se vuelve negativo, f es igual a menos 2. Refiero en este caso, es donde le digo que hay una asíntota vertical que no tiene fin, o que las líneas rojas no se van a juntar ni van a chocar con la asíntota vertical. Por lo tanto, es algo que no está definido. No definido. Y el límite de fx es más infinito porque está en el lado positivo de las y. Entonces es más infinito. Y por lo tanto, y x está en menos 2. Por lo tanto, acá se termina todas las funciones, que son 3. X menos 2
x menos 2, x igual a 1 y x igual a menos 1. Siempre, ya como expliqué, siempre que haya un orificio en una función, lo podemos eliminar, lo que sería una función de discontinuidad evitable. Cuando haya este tipo de casos, es un salto infinito, ya que no vamos a saber hasta dónde va a terminar la función. Y este tipo de saltos es salto finito. Siempre va a haber un salto en algo. Y pues eso sería todo. Espero les haya agradado y les haya comprendido. Gracias por su comprensión. Nos vemos.